Bien, esta tarde el asunto de el misericordioso don de los nombres de Dios. El misericordioso don de los nombres de Dios, pero vamos a continuar con el tema. No solo, hermanos, porque Dios al revelarnos su nombre, se quiso revelar a nosotros, sino porque es completamente necesario para nosotros conocer al Dios que se ha revelado en su palabra. Uno de los asuntos que debemos observar es que si nosotros no conocemos a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra, nosotros estamos pensando de Dios de forma idolátrica, porque estamos haciendo un Dios de nuestra propia imaginación, con nuestro propio recurso. ¿Por qué Dios se daría a conocer? Pues para que pudiéramos tener una comunión con ese Dios real, relacionarnos con Él tal y como se ha revelado en su palabra, pero también que lo podamos adorar en estricta conformidad a lo que es su carácter. Todas estas cosas son necesarias, por eso necesitamos que Dios se revele a nosotros. No podemos adorarle si Él no se revela. Debemos conocer cuál es el Dios en quien creemos, cuál es el Dios al que adoramos, qué le adoramos a ese Dios. Y todo esto el Señor lo provee al revelarse a Él, y una de esas formas de revelarse es sus propios nombres o su nombre. Dios es adorado cuando le glorificamos, cuando tenemos comunión con Él, de acuerdo a como Él se ha revelado en su palabra. Sin embargo, también la Biblia nos dice que hay una bendición asociada, o muchas bendiciones asociadas, que son una misericordia de Dios para nosotros, y por eso le hemos llamado el misericordioso don de los nombres de Dios. Número 6:27, en el contexto de la bendición que debían poner los padres sobre los hijos de Israel. Recuerda que esa gran bendición de Números dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire, siendo misericordioso de tener el nombre de Dios en medio. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Quiere decir, ya vimos que es el nombre, su propia persona, sus atributos, como Él se ha revelado. Poner, hermanos, saber a quién adoramos, cuál es el Dios que adoramos, adorarlo en sus términos, adorarlo como Él quiere, por lo que Él quiere ser adorado, es una bendición que se pone sobre el pueblo de Dios, hermanos. Tener el conocimiento de Dios en un pueblo también significa la bendición de ese pueblo. ¿Qué beneficio nos puede dar, por ejemplo, adorar a un Dios que no sea el de la Escritura? ¿Qué beneficio nos puede dar? ¿Qué tipo de beneficio puede traernos establecer comunión con un Dios inventado de nuestra imaginación? Pero pondrás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. De hecho, hemos argumentado en otras sermones que Dios pone su nombre de forma especial en lugares escogidos. Poner su nombre especial significa poner su presencia especial, pero se dice que allí donde el Señor escogiere y pusiere allí su nombre, Él haría habitación allí. Dios pone su nombre, es decir, su presencia, la manifestación de sus atributos allí, y habita de esta manera. Es una bendición para el pueblo de Dios que el Señor acompañe y haga habitación entre ellos, y esta bendición se nota, el de su presencia especial se nota allí. Les recuerdo que el pueblo
en muchas ocasiones sacrificaba al Señor en lugares altos, lugares alternos a donde Dios había puesto su nombre. El Señor muchas veces recordó que no era su voluntad ser buscado en esos lugares altos, porque Dios escogía el lugar donde iba a manifestar su gloria, donde en palabras del texto iba a poner su nombre. Por eso no solamente no era una bendición, sino que era un delito invocar a Dios donde uno quisiera, es decir, invocarlo de esa manera cúltica al Señor. Por eso el pueblo espera grandemente cuando el Señor afirma que pondrá su nombre o su gloria en el tabernáculo, pero luego cuando llega David, por ejemplo, al relato bíblico en épocas de Salomón, en Primera de Reyes 8, 16, 17 y 29. Primera de Reyes 8, 16, 17 y 29 dice: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de que tu siervo haga en este lugar. Así que es una bendición de Dios. Dios se revela a su pueblo, se revela en algunos términos y espera que el pueblo de Dios lo conozca, y también Dios quiso poner su nombre de forma especial en el pueblo para bendecirlo. Es un don que el Señor nos ha dado. Así que al invocar su nombre, entiéndase nombre, persona, presencia, el pueblo sería bendecido. Textos como Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. El pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Es una bendición conocer a Dios, conocerle tal como Él se ha revelado en su palabra. Otras bendiciones se encuentran en Isaías 43, 1, 5 y 7. Isaías 43, 1, 5 y 7, donde se dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. ¿Cuál es la bendición del pueblo que se ve aquí? La bendición que aquí se ve es que Dios pondrá su nombre sobre un pueblo. Entiéndase que Él pondrá su presencia, que Él se manifestará de forma especial sobre un pueblo, porque hay un pueblo sobre la tierra que será identificado con el Señor. Eso supone una bendición para nosotros, ser un pueblo donde Dios repose en su presencia especial, pero se supone que es una bendición con nosotros, hermanos, ser identificados con el nombre de Dios. Allí dice: todos los llamados de mi nombre. Quizás ese término, el pueblo de Dios, supone un honor para nosotros. Póngase a pensar en esa expresión. Somos pueblo de Dios. Somos el pueblo que Él llama por su nombre. Pueblo de Dios. Yo sé que estas son frases que siempre usamos, pero no alcanzamos a dimensionar el significado. El declararnos pueblo de Dios supone que es una bendición para nosotros. Si usted hoy día, o vamos a suponer, es más fácil antiguamente, si usted fuera el embajador de la potencia mundial de la antigüedad, usted dijera: yo soy, recuerdo lo bíblico cuando Pablo dijo, pues yo soy romano. Cuando dijo yo soy romano, puso a temblar a todo el mundo, ¿verdad?
Bueno, ser romano para la época le suponía a usted una dignidad y un respeto, un estatus especial. Ahora, hermanos, nosotros somos, dizque, el pueblo de Dios. Una bendición que Dios haya querido poner su nombre sobre unas criaturas. Es interesante, hermanos, que más claro se puede ver en ese texto de Hechos 11:26, donde dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, aunque fue un nombre puesto por otros, el llamarse cristianos, ¿qué significa? Lo mismo, hermanos, es Dios Cristo poniendo su nombre sobre este pueblo. Son pueblo de Cristo. Alguien dijo, cristiano tiene más la connotación de pequeño Cristo. ¿Sí? Es decir, cuando a usted le llaman cristiano o cuando se les dijo cristianos a los primeros discípulos, lo que les estaba diciendo es que se identificaban con Cristo. Cristo ponía su nombre en ellos y ahora se esperaría en ellos ver a Cristo también. Y es un privilegio para nosotros, una gran bendición, la dignidad de llevar el nombre de Dios sobre nosotros, el nombre de Cristo sobre nosotros. Tal es la bendición. En Apocalipsis 3:12 dice: y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es una bendición poseer el nombre de Dios. Y Apocalipsis 22:4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entiéndase esto de una forma simbólica, pero hermanos, ¿qué significa? En el cielo tendremos una identificación. La voy a hablar conforme la metáfora. La metáfora, ¿cuál es la identificación del cielo? Llevar el nombre de Dios en nuestra frente. ¿Pero eso qué significa, hermanos? Que ese privilegio que hoy tenemos no será borrado y seremos siempre identificados, en el caso de su pueblo, con el nombre de Dios. Debemos estar siempre agradecidos, hermano, que al poder invocar a Dios, al Dios verdadero, al conocer sus nombres, poderlo invocar como Él es, poderlo invocar en lo que Él quiere ser invocado, buscado, reconocido, al establecer ese tipo de comunión, al congregarnos donde Él pone su presencia especial, al establecer ese trato con el verdadero Dios. Su pueblo es bendecido y somos identificados con Él. Ahora bien, quisiera pasar entonces al nombre personal de Dios. Vimos el nombre genérico de Dios, en español, hermanos. ¿Cuál es el nombre genérico de Dios? Dios. Muy bien. Aquí me hablan hebreo por acá y griego por acá. Y entonces, no. En español, hermanos, en español. El nombre genérico de Dios es Dios. ¿Cuál es el nombre personal de Dios? Nombre personal de Dios. Así como le dije, genérico para nosotros que nos dijeran hombres, seres humanos, ese es nuestro nombre genérico. Entre los seres humanos está Pedro, Marta, Luis, así, ¿verdad? No voy a decir el otro nombre que dije, ya usted sabe. Pero, ahora, el nombre genérico de Dios es Dios. ¿Cuál será el nombre personal de Dios? Tenemos un asunto, y déjeme inducirlo poco a poco, y es que tenemos acceso al nombre personal de Dios, pero tenemos un conflicto, y es que el hebreo en el que fue escrito originalmente el Antiguo Testamento carecía de vocales. Las vocales que tiene hoy el hebreo, que usted consulta en su interlineal, o el que tiene, los que estudian hebreo, ya tiene vocales. Pero al comienzo no tenía vocales. Entonces usted decía, bueno, y si se escribían solo consonantes, ¿cómo usted sabía cómo se pronunciaba? Pues ellos lo sabían. ¿Me hago entender? Ellos lo sabían. Y para el nombre de Dios, el nombre personal con que Dios se reveló,
tenemos las 4 consonantes que lo componen. Y, H, W, H. Y, H, W, H. Estas letras son conocidas, no es una palabra bíblica, pero se llama tetragramatón. Se conocen así porque son 4 letras. Y, H, W, H. De tal forma que no vamos a hacer el intento, pero si usted hiciera el deber de pronunciar cuál es el nombre personal de Dios, ¿cómo lo pronunciaría? No podía decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Los judíos tenían tanto temor de pronunciar el nombre de Dios. Me imagino que usted tiene temor, por ejemplo, que tendría mucho temor, no sé si lo he hecho, y si lo hice, primero que no me quedó ganitas de volverlo a intentar, de llamarle a mi papá Jorge. Hola Jorge. Yo diría, tengo tanto respeto que cada vez que voy a decir esa palabra la sustituyo por otra, ¿verdad? Como papá o hermano Castañeda, le digo a veces de manera formal en la iglesia. Los judíos, cuando miraban este nombre, que sí sabían cómo se pronunciaba, se negaron a decirlo más. Tanto honor tenían por la grandeza del nombre personal de Dios, no el nombre que otros le pusieron a Dios, sino el nombre que Él dijo que así se llamaba, que su pronunciación se perdió. Así que hicieron algo, hermanos, y fue tomar quizás en la práctica y sustituir, cuando leían el tetragramatón, ponían la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces, cada vez que aparecían estas consonantes, ellos deliberadamente decían Adonai, es decir, Señor, Señor, para evitar decir esta palabra. Con el tiempo pasó algo, y es que se tomó las consonantes del tetragramatón y se le pusieron las vocales O y A de la palabra Adonai, como haciendo de esas consonantes y las vocales de Adonai una designación, y quedó Yahvé, Jehová o Jehová. Por supuesto que no es un nombre, pero es un recordatorio que el nombre de Jehová es sagrado. Cuando decimos Jehová, técnicamente no estamos pronunciando su nombre, pero estamos recordando que su nombre es tan sagrado que vamos a llamarlo así. Por eso no hay consenso si debe ser llamado Yahvé, Jehová, Jehová. Y esto en la Biblia tiene unas contracciones cuando se toma una palabra y se reduce, es Ya o Ja, como usted ha visto en algunos textos, J-H-A, es la contracción del nombre de Dios. ¿Por qué se dice que Yahvé, pero vamos a hablar de Jehová, hermanos, para no enredarnos aquí, es el nombre personal de Dios? Voy a usar 2 textos para que notemos por qué Dios se reveló con ese nombre. Solo voy a usar 2 textos, no son los únicos, pero quiero enseñarle cuál es la diferencia en que Dios muchas veces diga yo soy Dios y se haga llamar y se revele con su nombre genérico, y por qué otras veces Él opta por hablar yo soy Jehová y por revelarse con su nombre personal. ¿Por qué? De hecho, hay una distinción en la Biblia. Algo está implicado allí. Recordemos, hermanos, que Dios fue deliberado en revelarse, y las palabras que Él usó son reveladoras. Es decir, con estas el Señor quería revelar algo de Él.
fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Déjeme dar un ejemplo, por favor, para que usted entienda esto de la diferencia y que hay énfasis en la Biblia por los cuales Dios se reveló muchas veces en su nombre genérico y otras veces en su nombre personal. Piense en eso, mis ejemplos son pálidos, no le haga exégesis, entonces entiéndalo así. Mi esposa tiene a la mano 2 cartas escritas por mí. Yo soy la misma persona, ambas son cartas formales. La una la firmo como pastor, la otra como tu amado esposo. ¿Tiene eso una diferencia en la manera en que mi esposa toma ambos escritos? ¿Piensa usted? Por supuesto. En la una, cuando yo le digo, lee esto y escribo abajo, pastor, entonces yo estoy poniéndome como pastor y ella se está viendo a sí misma como miembro de la iglesia. Y en ese nivel tenemos una relación singular con mi esposa. ¿Me hago entender? Si yo digo pastor, entonces ella lee y todo lo que ella va a leer lo va a tomar de esa manera, siendo yo la misma persona. Pero el hecho de cómo yo me denomino tendrá un efecto en ella de cómo entiende lo que le digo. Ahora, sé que ella es miembro de la iglesia y mi esposa al mismo tiempo. Ella no interactúa como mi hija, ahora soy miembro, o algo así como que me pone en tensión, ¿no? Ella es la misma, ¿verdad? Son parte de lo que ella es. Y en mi caso, ser esposo y pastor es la misma persona, pero hay énfasis. La manera en que me comunico, la designación al final, le dan el tono, el énfasis, y esto la lleva a ella a implicaciones distintas, de acuerdo a cómo yo me denomine. Es un pálido ejemplo, pero de eso se trata cuando Dios se denomina Dios y cuando da su nombre especial. Mi primer ejemplo es Génesis 2, 3 y 4. Génesis 2, 3 y 4 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El asunto es interesante porque cuando la Biblia, desde Génesis 1.1 a Génesis 2.3, desde Génesis 1.1 a Génesis 2.3, cuando se nos habla que Dios está creando todas las cosas, solo se usa la palabra Dios. Dios. Usted puede leer Génesis 1 al 2.3. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y mandó Dios, y Dios bendijo, y Dios, y Dios, y Dios. ¿Cuál es el énfasis en esos pasajes? Es muy obvio que el Señor está queriendo mostrar la relación que tiene con el mundo hasta con el hombre de una forma singular. Delante de la creación, delante del hombre que es Dios. Dios. Eso es. Dios es Dios. En esa relación, ¿cómo está viendo al hombre? Él es Dios, ¿qué es el hombre? Una criatura, una criatura. ¿Me hago entender? Es como si él firmara algo. ¿Cuál es la relación que se nos está mostrando de Dios? La palabra de Dios quiere que consideremos al Elohim, a Dios, como el que creó todas las cosas, el que ordenó el mundo sobre sus pilares, el que miró al hombre y le dijo, ustedes se multiplican, se someten la tierra, y en esa relación Dios, creación, Dios, criatura, habla así. Pero hay algo interesante. Llega Génesis 4, Génesis 2.4, perdón, Génesis 2.4. Y es como si volviera al inicio del relato, porque dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Usted dirá, pero Génesis 1.1, ¿qué nos cuenta? Los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Por qué parece que en el versículo 4
vuelve a empezar. Es otra carta, para usar mi metáfora, ¿ya? Es otra carta que nos va a contar. Si usted nota el versículo 3, ¿cómo llama a Dios? Dios. Génesis 2.3. Génesis 2.4, ¿cómo llama a Dios? Jehová Dios. ¿Por qué ese cambio? ¿Y por qué a partir del versículo 4, en todo el resto del capítulo, ni una vez se va a llamar Dios, sino Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos cuál es el énfasis, por qué ocurre esa transición, cuál es su significado. Y es que en el versículo Génesis 2.4 en adelante se nos muestra que Dios inicia sus relaciones personales con Adán. Ya no Dios criatura, sino Jehová Adán. ¿Nota la diferencia? Yo espero que la note. No es Dios el hombre, sino Jehová Adán. Ese hombre tenía un nombre. Ese hombre iba a cumplir unos propósitos específicos. Lo que tenía que decirle como criatura, se lo dijo. Pero ahora él usa su nombre propio, su nombre personal, para dirigirse a Adán, no solo como criatura, sino con esa criatura en la que entraba en una comunión especial, en una comunión especial. Una criatura con la que entraría en un trato personal, una criatura que no solamente estaba para obedecer a su creador, someter la tierra, multiplicarse, sino una criatura creada para obedecer en un plano superior al de una criatura normal. Y esto lo decimos porque esta criatura fue sometida a los términos de un pacto. De todos los árboles podrás comer, pero de este, ¿sí nota? No se lo dice Dios al hombre, se lo dice Jehová a Adán. Es otro ámbito en el que le está hablando, en ese ámbito de un pacto. El nombre personal de Dios, Jehová, es aquel nombre que revela a Dios, resaltando las relaciones personales que tiene con aquellas personas en las que entra en comunión. Otra vez le digo, el nombre personal de Dios es el nombre que resalta que Dios está hablando al nivel de sus relaciones personales con los individuos en los que entra en comunión. Según mi ejemplo, cuando firmo como pastor, es como si Dios dijera Dios, pero cuando digo tu esposo, es cuando Dios dice Jehová, porque ya es otro ámbito el que la palabra de Dios nos invita a considerarle. Ya no está hablando el creador a la criatura, sí está hablando, me hago entender, pero el énfasis es, este Dios tiene un nombre personal y quiere entrar en tratos personales y de comunión con una criatura que no solo es un ser humano, sino que se llama Adán. Y en esa condición lo mete, lo estructura en un pacto específico donde sí todavía Adán debería sembrar la tierra, etcétera, todo eso está muy bien, pero donde sobre todo no debería comer de un árbol. En esa relación. Espero que aprecie por qué el nombre de Dios, por qué el nombre personal de Dios. Mi otro ejemplo es el Salmo 19, donde se describen los dos tipos de revelaciones que Dios da al hombre. Cuando usted estudia la teología, sabe que Dios se ha revelado de dos maneras. Estudiantes de teología, ¿cuáles son las dos maneras en que Dios se ha revelado? General y especial. ¿Cuál es la general? La revelación que Dios da a través de lo creado, del mundo. De tal forma, ¿verdad? Dice Romanos, que el eterno poder y deidad del Señor se hacen visibles, de modo que ninguna criatura tiene excusa. Ahora, hay una revelación especial,
que bueno, es la historia de la Biblia, cómo Dios se revela personalmente al hombre, le habla, le enseña, etcétera, y la revelación especial finalmente quedó registrada en la palabra de Dios, en la Biblia. Note que el Salmo 19, de los versículos 1 al 6, usted puede hacer ahí una línea no tan estricta, pero puede hacer esas líneas suspendidas porque el texto es obvio. Los primeros 6 versículos describen la revelación general que Dios da a todos los hombres. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos, y empieza a describir el sol, etcétera, sus movimientos, para mostrarnos cómo se revela Dios, es decir, Él, o Elohim si quiere, como Señor, como única deidad. En los primeros 6 versículos usted puede ver el trato que Dios tiene como glorioso, dueño, máximo gobernante, trascendente, y donde el hombre es considerado como eso, como hombre. Pero llega al versículo 7. Llega al versículo 7 y en el resto del Salmo, de ahí en adelante, se usa otro nombre para hablar de Dios. ¿Cuál es? Jehová. Para hablarnos de la revelación especial, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Versículo 14, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Cuál es el énfasis entonces? Los primeros 6 versículos nos muestran quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que habla? Pero después nos muestra ese nivel especial en el que como un Dios personal tiene tratos con aquellos individuos a los cuales ha ingresado en una comunión especial. Yo espero entonces que usted advierta que las palabras de la Biblia no son caprichosas, sino que hay un énfasis de cuando Dios, hay un énfasis en cuando usted dice gerente general o no sé, profesor, director, ¿sí? Que cuando usted dice tu amigo o tu esposo o tu hijo, ¿verdad? Y así es en la Biblia, hermanos. Cuando Dios quiere ser considerado como Dios, es el mismo, Dios y Jehová es el mismo, lo que le quiero decir. Son énfasis que nos da la Escritura. Ahora, ¿de dónde se deriva el nombre personal de Dios? ¿De dónde se deriva el nombre personal? El nombre personal de Dios es Jehová. ¿De dónde se deriva? ¿De dónde viene? Para entender el significado de una palabra es útil aprender muchas veces su derivación. El saber de dónde viene una palabra puede ayudarnos a entender por qué se usa de tal manera. En el caso del nombre Jehová es aún más importante y además la Biblia nos dice de dónde se deriva su nombre, como para hacernos entender qué significa exactamente ese nombre Jehová. Lo hace en Éxodo 3, 14 y 15. Yo espero que usted esté allí, Éxodo 3, 14 y 15, porque nos vamos a mirar de dónde viene, por qué Jehová es Jehová, por qué Él quiso revelarse así. Estas palabras son conocidas por su contexto, lo leímos públicamente. Dios está comisionando a Moisés para ir y liberar al pueblo de Israel. Moisés está temeroso, por supuesto, y le pregunta en el versículo 13, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, ¿el qué? El Dios de vuestros padres. Recuerde cómo se reveló a Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Perdón, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es decir, si el Dios nos ha enviado, ¿qué le responderemos? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Es decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene un nombre.
y es yo soy. Mire, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Está haciendo el Señor, revelando su nombre, pero no solo su nombre, sino su gran significado. ¿Qué significa? Yo le dije algo, ¿no? Si usted se pusiera un nombre que pudiera significar lo que usted es, duro, ¿no? Me fui pensando y dije, no, pecador no quiero que me llamen a mí, porque eso no define todo, porque también he sido salvo por la gracia. Pero entonces ya el nombre se vuelve más grande, ¿verdad? Gran pecador salvado por gracia, eso parece nombre y apellido, ¿verdad? Pero el caso de Dios es singular, Jehová, Jehová. Así que el Señor da pie no solo para revelar su nombre, el tetragramatón, sino para enseñarnos qué significa el nombre de Dios. Yo soy el que soy, o yo soy, pero también los verbos usados aquí, es una característica del hebreo, en algunas ocasiones el presente puede ser traducido como futuro. Así que si hay algunas Biblias que traducen yo seré el que seré, también es correcto. Yo soy el que soy, o yo seré el que seré. ¿Ayuda el contexto en algo para entender el nombre de Dios? Por supuesto. Y es que Dios identifica su nombre o deriva su nombre con el que será recordado del verbo ser. Dios deriva su nombre, recuerdo que estamos hablando de otro idioma, ¿no? Porque usted dice ser, no me suena a Jehová. Obviamente estamos hablando en otro idioma, pero Dios deriva su nombre personal del verbo ser. En los primeros dos casos se puede traducir yo soy o yo seré, pero la palabra yo soy en hebreo se pronuncia allá. Allá, como Hayah. ¿Sí nota que se le parece ahora sí a Yahvé? Hayah, yo soy. El Señor se apalancó, por así decirlo, del verbo ser para derivar de allí su nombre. Entonces Jehová se deriva de Hayah, esto es yo soy o yo seré. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje a Moisés y a nosotros? Dios está revelando como el que tiene una existencia siempre presente. Piense, Él no dice yo fui, sino yo soy. Piense este nombre, yo soy. Yo soy. Nos está diciendo que aquel que le dijo a Abraham y se presentó ante Abraham, era el yo soy. Y en ese momento pudo decir yo soy. Y en épocas de Moisés, yo soy. Y hoy día, ¿cómo puede decir él? Yo soy, ¿sabe? Porque él nunca era nada. Nosotros sí éramos hermanos. Y ahora no. Pero él siempre puede decir yo soy. Vea, es una relación con la cronología algo distinta a la nuestra. Usted hoy es, mañana usted puede decir yo soy, sí, pero atrás ¿qué dejó? El yo era, ¿cierto? ¿Ya me hago entender? Pasado, presente y futuro, hermanos. Recuerden que eran las planas de español, ¿no? Los pasado, presente y futuro. Después se complicó el asunto con pretéritos y pluscuam, ya usted sabe, ¿no? Bueno, pero pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Hoy usted está en el presente, ayer usted era, hoy es, mañana será. Pero el Señor no tiene esa relación con el tiempo. Haga de cuenta que el tiempo es una línea así. Usted hoy es, ayer era y mañana será. Pero el Señor está por fuera de por fuera de acá. Y Él siempre puede ver en cualquier momento de la historia y Él decir, yo soy, yo soy. Es que Dios no se envejece, hermano. Dios no tiene un ayer. Él es eterno. ¿Y qué le está diciendo a Moisés? Moisés
Recuerde que hace 400 años Dios le dijo algo a Abraham en Génesis 15, 13, 14 y 18. Así que ya tiene a Moisés, ¿no?, escuchando estas palabras. Ahora devuélvase 400 años, haga esa tarea. 400 años donde el Señor le habla ni siquiera a Abraham con H, sino a Abraham. Abraham. Génesis 15, 13, 14 y 18. Entonces Jehová, un momento, Jehová dijo a Abraham, Jehová dijo a Abraham, mira a qué nivel ya le está hablando a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿De qué está hablando allí? 400 años antes, ¿de qué está hablando? De la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, cuando todavía no había un pueblo llamado Israel, cuando estaba solo Abraham. Dice él, a él mismo le dice, 400 años antes, que 400 años después esto pasará. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto, porque el nombre Jehová, ¿qué es? Ese nombre que él eligió, por el que él revela que está en tratos personales con individuos que entran en su comunión. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, no que Abraham hizo un pacto con él, sino que Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. 400 años antes, yo soy, le dijo a Abraham, su descendencia entrará a una tierra, pasarán 400 años, los servirán, saldrán con gran riqueza, y yo les daré esta tierra. 400 años antes, 4 siglos después, yo soy, el mismo yo soy de allá, habla con Moisés, y cuando le pregunta, ¿de parte de quién debo decir que voy? El Señor le dice, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, aquel Dios que entró en pacto con Abraham, aquel que prometió, aquel que no tiene tiempo ni distancia, que está siempre presente, no ha olvidado. Para ustedes pasaron 400 años, pero yo sigo tan presente en mis compromisos, en mis pactos, que no me he olvidado. Estoy tan cerca a mi promesa como lo estuve hace 400 años. ¿Qué más garantía que Él cumpliría su promesa, hermanos? El yo soy está allí. No sé, hermano, si usted se afanaría, si yo le digo, hermano, tranquilo, yo le voy a dar este regalo a usted. Antes de que muera, yo se lo doy. Y usted ve que yo envejezco, y nada que le doy, nada que le doy, nada que le doy. Entonces, ¿usted qué pasa? Más canas que me ve, usted dice, como que si él no se pone alerta, muere y me queda. Y es verdad, usted debería temer, hermanos. ¿Me hago entender? En el caso de Dios, Él puede decir, yo soy, y siempre estar a la misma distancia de sus promesas y de su cumplimiento. Un ser inferior pudo haberse olvidado, un ser temporal pudo haber dicho algo hace 400 años, y hoy ¿cómo cumple? Pero no el yo soy, el que no cambia, el que nunca olvida sus compromisos. Pueden pasar siglos, pero Dios se mantiene Él mismo en sus compromisos. Él es el yo soy, el que nunca cambia y siempre cumple su pacto. Aun si tomáramos su nombre como yo seré el que seré, es como si dijera, yo haré lo que dije que iba a hacer. Nadie me detendrá para cumplir su promesa. Él es quien es, Él será el que será. Nada le resistirá. Éxodo 4:5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Entendimos, hermanos, de dónde se deriva el nombre personal de Dios? Es una derivación del verbo ser. Es como que el Señor se apalanca en el verbo ser
para dar su nombre, para enseñarnos que Él siempre es, que Él siempre estará allí, cumpliendo los términos de sus pactos, de sus compromisos. Ahora, hay algo interesante que quiero que entendamos, y es que Éxodo 6, del 2 al 8, puede generar alguna pregunta. Claro, ya cuando usted lo entiende es una gran bendición, pero si no, está complejo, porque dice el Señor, Éxodo 6, 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Sí? ¿Cómo apareció? ¿Como qué? Como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice, muy bien, tengo este dato. En mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sin embargo, hemos leído que Jehová habló con Abraham e hizo un compromiso. Entonces, ¿qué pregunta a usted le surge en la mente? Bueno, dice que en mi nombre no me di a conocer a ellos, pero usted lee que Jehová le dijo a Abraham. ¿Sabía Abraham que Dios se llamaba Jehová? ¿Lo sabía? ¿Qué hay aquí? Hermanos, de hecho, como le digo, puede parecer un conflicto, pero luego que lo entendamos, está bien. Quizás la expresión debe entenderse, esta expresión, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, quiere decir que aunque Él se haya revelado como Jehová, el significado, el mayor entendimiento de su nombre, Abraham, Isaac y Jacob no lo iban a entender. Es decir, aunque ellos supieran, que creemos eso porque lo dice la Biblia, aunque ellos supieran que ese Dios omnipotente tenía un nombre llamado Jehová, el Señor no les permitió a ellos entender la amplitud de lo que significaba su nombre. Por eso puedo decir, en mi nombre no me di a conocer a ellos. Ellos sabían cómo me llamaba, pero no podían entender por qué. Solamente Moisés, quien pudo mirar hacia atrás 400 años antes, y pudo estar ahí para ver cómo el Señor cumplía literalmente esto de después de 400 años, ver a un pueblo salir con riquezas y luego ir a poseer una tierra. Él ahora sí podía saber profundamente qué significaba el nombre de Jehová. ¿Me hice entender, hermanos? No que Él no se hubiera revelado con su nombre, sino que Abraham, Isaac y Jacob no podían entender el profundo significado de que Él es quien es. ¿Quién lo podía entender ahora y de ahí en adelante? El pueblo que viera el cumplimiento de todo lo que se le prometió a Abraham. Y fue cuando el Señor cumplió. Creemos entonces que el Señor dio a conocer su nombre, o entiéndase, el significado completo de su nombre. Y esto lo sabemos, hermanos, porque desde Génesis y Éxodo se usa muchas veces el nombre Jehová, pero el significado completo era muy desconocido para los patriarcas. Ellos podían conocer que Dios se llamaba Jehová, pero no conocían lo que significaba. Antes de Moisés, ninguno podría entender muy bien qué significa que Dios cumpliría sus promesas, un pacto. Ellos sabían y confiaban en Jehová Dios, por supuesto, pero no sabían todo lo que eso implicaba. No sabía que Dios podía cumplir sus promesas siglos después, con sus descendientes distantes. Así que no podían comprender todo lo que significaba el nombre de Jehová. Al menos no de la manera como después de Moisés se entendió el nombre Jehová. Dios es fiel, su nombre es Jehová. Él es quien es, Él será quien será. Déjeme
terminar con esto. Es un dato muy enriquecedor con el habitante del nuevo pacto, es decir, nosotros. Si bien Dios se reveló con su nombre personal, en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, esa es la única manera de apreciar el profundo contenido de ese nombre. Es decir, ya les enseñé, cuando el Señor explicó de dónde viene su nombre, qué significa, lo hizo en épocas de Moisés, aunque ya se había revelado con ese nombre, fue en Moisés. ¿Y en qué contexto Moisés entiende que Jehová es quien es, que Él es quien es, será quien será? En el contexto de la liberación de un pueblo de Egipto. Y mi pregunta es, ¿ese es el único significado con el que debemos asociar el nombre yo soy quien soy, yo seré el que seré? Porque si es así, el habitante del Nuevo Testamento, el habitante del Nuevo Pacto, solo mira hacia atrás y suspira y dice, bueno, Dios es que cumple y está bien, creemos que Dios es quien cumple su pacto y nuestra prueba, Egipto. Nuestra prueba, el pueblo de Israel. Gloria a Dios por eso, y si eso fuera, hermanos, gloria a Dios. Ya lo hizo una vez, Él es quien es y lo cumplió. Pero me pregunto si es la única manera de apreciar el profundo significado de su nombre. Ahora vamos, hermanos, a Juan 8:51. El Señor está en un contexto confrontacional. Ay, hermanos, el amor hecho carne, metido en una confrontación fuerte. Y versículo 51 hace esta expresión el Señor Jesús: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pare ahí por un momento. Él está bajo sospecha, ¿no? Para el fariseo, el escriba y el judío en general, ¿quién era Jesús? No para sus discípulos, para lo general, ¿quién era Jesús? Un judío, hijo de carpintero, María, pero que tenía unas pretensiones porque eso hablaba y como que tenía ínfulas de grandeza. ¿Y qué hace aquí el Señor? Escucha las palabras. De cierto, es decir, les aseguro que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por estas cosas es que acumulaba el Señor ira de parte de muchas personas. Obviamente es una referencia no a que el que guarda su palabra nunca morirá físicamente. ¿Me hago entender? Eso no se ha cumplido en ningún creyente. Hay gente que guarda su palabra y muere. ¿Qué es nunca verá muerte? Pues obviamente es librado de la muerte eterna, de la condenación eterna. Es decir, el que observa con fe mi palabra, el que se fía en mi palabra como Jesucristo, en mi palabra como mediador, el que honra así mi palabra, no conocerá lo que es la muerte eterna. Peor el impacto que debió producir esas palabras. Esto suscitó una controversia con los judíos que lo escuchaban porque quisieron entender la palabra de la forma más literalista posible para poner en ridículo al Señor. Él es un maestro, está hablando con maestros, pero ¿qué hicieron ellos? Tomar las palabras lo más literalista posible para ridiculizar al Señor. Es decir, bueno, ¿no verá muerte? Entonces, se supone que el que lo sigue entonces nunca morirá. Pero ellos entendían, hermanos, lo que pasa es que querían ridiculizar al Señor. Fue cuestionado con palabras arrogantes, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Y aquí el Señor da una respuesta digna de ser meditada, enmarcada, hermanos, entendida a profundidad. Versículos 54 al 58. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es.
mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que fuese Abraham, yo soy. Este es nuestro Cristo, antes de Abraham. Ay, hermano, yo no me gocé por Abraham, Abraham se gozó por mí. Yo no vengo siendo bendecido de Abraham. Abraham bendijo que habría de ver mi día. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Con quién se estaba identificando el Señor Jesucristo? ¿Con quién? Sí, pero ¿con qué? Con Jehová, con yo soy. ¿Quién habló con Moisés? ¿Quién habló? A la luz de Juan, ¿quién habló con Moisés? Cristo habló con Moisés. ¿Quién liberó al pueblo de Israel? Jesucristo, como una primicia de lo que haría un día en la cruz. La liberación de Egipto es una maqueta así de pequeña, de lo que un día haría clavado en la cruz. Nuestro Señor es el mismo Yahvé del antiguo pacto. Jesucristo es el Dios del pacto que siempre cumple su promesa. 2000 años después que dijo estas palabras, 2000 años después de Abraham, es lo que quiero decir. Más bien se lo pongo así: 400 años después de hablar con Abraham, sacó un pueblo de Egipto. Pero 2000 años después de hablar con Abraham, fue a la cruz para librar a un pueblo de la condenación eterna. En Génesis 3 dijo, parafraseando: heriré a la serpiente. Y yo soy, lo cumplió. Lo prometió, Él es Jehová. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo, es lo que le quiero decir. ¿Cuál es la garantía? Que Él cumplirá lo que prometió, porque se llama Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso tiene más peso, hermano, que sacaré a Israel de Egipto, mucho más peso. Él es Jesús, antes que Abraham fuera, Él es. 2000 años después, fue a la cruz y el yo soy murió. El yo soy murió en la cruz para dar vida a un pueblo y sacarlo de algo peor que de las cadenas de Egipto. Él es Jehová y Él dijo: ninguna se perderá, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo cumplirá? ¿Por qué? El yo soy. No puede, no, Él está tan cerca de esa promesa desde que la hizo como hoy día. Él no mira esa promesa como diciendo: hace 2000 años les prometí que nadie los arrebataría. Esa promesa está tan cerca de Él como si lo hubiera hecho hoy. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso supone una bendición para nosotros, hermano, porque ya nos libró de su culpa, ya nos libró de su maldición, nos está librando de su poder dominante y un día nos librará de su presencia horrible. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué podemos decir amén a eso? Lo voy a decir porque Él es
yo soy, dijo él, yo soy, yo soy. Hermanos, si la salvación fuera estilo arminiano, entonces vaya a la cama llorando, vaya llorando, porque si la salvación depende de nosotros, si la salvación depende del compromiso de nosotros con Dios, entonces vaya llorando. ¿Y sabe qué es lo mejor que podemos hacer? En su mejor momento de santidad, busque cómo morir. Y cruce los dedos antes de morir. Y diga, espero que este momento sea mi mejor momento y que al morir sea recibido. Si la salvación depende del compromiso que usted hizo con Dios, haga tal cosa. Pero ¿por qué vamos a dormir tranquilos? Porque Él dijo, salvaré, salvaré, salvaré. Y nadie los arrebatará. La salvación depende del pacto que Él hizo con su Padre. De eso se trata la salvación. Esta es mi sangre del nuevo pacto, hecho en la sangre de Cristo. Cuando eso se derribe, entonces se derriba su pacto. ¿Cuándo será eso, hermanos? ¿Cuándo Dios no verá más la sangre de su Hijo? ¿Cuándo Dios mirará a su Hijo y no lo verá como el amado, como el deseado? Nunca, hermanos. Por eso, hermanos, hoy podemos ir tranquilos, podemos ir a la cruz. Señor, hoy pequé, perdona, Señor, pero me aferro al yo soy, que su pacto nunca, nunca deja de ser. Y esa es mi esperanza, Señor, no ser hallado en mí, sino ser hallado en la justicia de Cristo. Oremos al Señor.